Listo, chiquillos. Buenas tardes. Espero que estén súper bien. Y hoy día vamos a trabajar en algo que yo esperé que se dieran, entrar, digamos, a rendir las pruebas pendientes o las pruebas de los rezagados. Algunas personas. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hoy día, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a trabajar con lo que es la retroalimentación de la última prueba. ¿Ya? Entonces a partir con esto. Primero vamos a compartir pantalla. Ya. Déjenme. eh, ya. Aquí nosotros tenemos la prueba de segundo medio que correspondía a Chile a mediados del siglo XX. ¿Recuerdan? ¿Ya? Que hicimos esta prueba. Y siempre que hacemos la retroalimentación, nosotros buscamos, de hecho, el WebClass me entrega la información de las pruebas, las preguntas que tuvieron más dificultades o que tuvieron más respuestas erróneas, ¿ya? Y yo de ahí saco la información y en este caso, en el caso de segundo medio, ¿esto? Segundo medio B, que son ustedes, teníamos algunas preguntas que tuvieron mayores dificultades y eso es lo que vamos a ir trabajando nosotros en esta clase, ¿ya? Yo voy a ir avanzando y me detengo donde esté la pregunta, ¿ya? Una de las preguntas que aparece como con dificultades es la pregunta 9, que aquí aparece y dice, pregunta 9 dice, el movimiento obrero inicia su empoderamiento dentro de la sociedad chilena de mediados del siglo XX, principalmente a través de los siguientes medios. 1. Partidos políticos. 2. Organizaciones laborales. 3. Sindicatos. ¿Ya? Acordémonos, Chile a mediados del siglo XX empieza a cambiar todo lo que es la situación política, social, económica, ¿ya? Sobre todo lo que es la participación de grupos que antes no tenían mucha voz política, mucha participación política. Y dentro de esos grupos están el sector obrero, es decir, los trabajadores, o el nombre también que le daban en esa época a los trabajadores, que era, si se acuerda alguno de ustedes, ¿qué otro nombre se le daba al grupo de los trabajadores? Un nombre bien especial y se refería a los trabajadores, a los obreros fundamentalmente. ¿Recuerda alguno ese nombre o no? Un nombre más difícil incluso, que no, en algunas situaciones se usa más, en otras menos, pero ¿se acuerda alguien? Si yo digo, por ejemplo, la palabra proletariado, ¿ya? Ese término es el que se usaba para agrupar a los trabajadores en general y específicamente a los obreros, ¿ya? Entonces, ellos empezaron a adquirir más poder. Esa es la palabra empoderamiento, una palabra que está, incluso en la actualidad se usa bastante. Aquí hay ciertas organizaciones que le van a dar más poder, más participación a los trabajadores. Y yo les di la alternativa: partidos políticos, organizaciones laborales, sindicatos, ¿ya? Entonces ahí había que buscar cuál era la respuesta. ¿Cuál sería la respuesta correcta aquí? ¿Alguno me puede decir? Aunque se equivoque, no importa. ¿Alguien me podría decir cuál sería aquí la respuesta correcta? Sería solo la 1, a ver, 1 y 2, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1 y 3. Las alternativas que yo les puse. Los partidos políticos, habían partidos políticos que representaban a los trabajadores, ¿no? Surgieron en Chile en esa época. Habían Sí, organizaciones, sí, ¿cierto? Exactamente, bien. Organizaciones laborales. ¿Se organizaron los trabajadores? En distintas situaciones. ¿Se organizaron los trabajadores? sí. También. Y los sindicatos, ¿qué son los sindicatos?
Agrupaciones para beneficiar a los trabajadores. Exactamente, agrupaciones para beneficiar. Por lo tanto, aquí las tres alternativas nos ayudarían, digamos, para responder esta pregunta. O sea, las tres serían formas en que los trabajadores adquirieron mayor poder, mayor participación, sobre todo dentro, bueno, no, aquí pusimos dentro de la sociedad chilena, pero específicamente desde el punto de vista de la parte política, de las decisiones políticas, ¿ya? Iban a empezar a tener voz, o sea, podían, digamos, participar en lo que eran los problemas de la política, porque acuérdense, en general, los partidos partidos políticos en el siglo XIX y comienzos del XX, representaban fundamentalmente más a un grupo, a un sector de la sociedad, ¿ya? Que eran los sectores más acomodados, o sea, los sectores que tenían más recursos, ¿ya? Entonces, ahí ellos, digamos, tenían más representatividad política. Por lo tanto, ellos opinaban cuando había leyes, cuando habían cambios, ellos tenían voz. El resto, nada. Entonces, había problemas. Otra pregunta que aparece aquí como de las más, con mayores, digamos, respuestas incorrectas, es la número 13. Y la número 13, ¿qué es lo que dice? Esa estadística que nosotros vimos en clase, dice, la esperanza de vida al nacer en la primera mitad del siglo XX en Chile fue variando entre los años 1920 y 1952. Los cambios ocurridos fueron dos puntos. Uno, año 1920, 26 años. Dos, año 1930, 40 años. Tres, año 1952, 57 años. ¿Ya? Yo aquí, ¿qué es lo que hice? Tomé el año y la esperanza de vida. ¿Ya? ¿Se acuerdan lo que era la esperanza de vida? Y alguien me puede decir cuántos años de esperanza de vida tienen los chilenos, o las personas, mejor dicho, no los chilenos solamente, sino que los que nacen en Chile en esta época, actualmente. ¿Se acuerdan o no? ¿Qué es lo que es esperanza de vida? ¿Y cuántos años de esperanza de vida tenemos en Chile en la actualidad como promedio? ¿O cuánto tendría una persona que nace ahora, hoy día? ¿Se acuerdan? Acuérdense, la palabra lo dice. Y también se usa la otra expectativa de vida. Entre 60 y 70 años. En la actualidad, en la actualidad, Mm, en la actualidad es un poquito más alta en Chile. ¿Ya? entonces entre 80 ¿Ya? y 90. Entre los 80, sí, sobre los 80. ¿Ya? Sobre los 80 años como promedio. Acuérdense que siempre son promedios, son estadísticas. Hay gente que vive más o menos de los 80. Acuérdense, la esperanza de vida es la cantidad de años que se proyecta que va a vivir una persona que nazca en determinados años. En 1920, la esperanza de vida, tal como lo dice ahí, 26 años. O sea, era bajita, muy baja. Ya en los años 30 subió a 40 y a mitad del siglo subió a 57 años. ¿Se fijan? Entonces, a medida que fue avanzando el tiempo, la esperanza de vida fue subiendo, fue mejorando, podríamos decir. Y en la actualidad, en Chile supera los 80 años como promedio. ¿Sí? Entonces, nosotros explicamos por qué. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué la gente empezó a vivir más? ¿Qué cosa fue cambiando? ¿Qué cosa fue mejorando? ¿Quién me puede decir? ¿Qué mejoró? Higiene. Ya, la higiene por un lado, exactamente. Pensemos el uso de agua potable, que mejoró las condiciones sanitarias. eh, Usando agua potable hay menos enfermedades infecciosas, por ejemplo, ¿ya? Eh, Mejoró, acuérdense, la atención médica, mejoró también el hecho de que, por ejemplo, yo les comentaba a ustedes que los partos, la gente muchas veces en esa época nacía en su casa, no iban al hospital a tener a un hijo, a atenderse un parto, sino que muchas veces iba la persona que estaba ahí a cargo y hacía nacer, era como, no era ni siquiera era matrona, sino que sabía cómo hacer nacer una guagua, ¿ya?
te le dan distintos nombres en la época, pero mucha gente mayor, incluso si uno les pregunta, nacieron en su casa, no nacieron en un hospital. Imagínense los riesgos ahí, si venía en una mala posición o tenía algún problema, un bebé ahí recién nacido, ¿ya? Entonces hay muchas cosas que fueron mejorando, por lo tanto la esperanza de vida también fue aumentando, ¿ya? Y eso son estadísticas que favorecen, digamos, a la población en Chile, ¿ya? Tomando en cuenta que hay países en América Latina y en África, en Asia, que tienen esperanza de vida mucho más baja, y de hecho, más baja que la que tenía Chile el año 52, ¿ya? Entonces, eso es bien importante, son hechos que van cambiando y la sociedad chilena va cambiando, ¿ya? Otra pregunta que apareció como una de las que les costó más responder era la pregunta, a ver, era la pregunta 3. Esta pregunta había que saberse la fecha. Esa hay fecha así bien precisa. Dice, corresponde al año en que las mujeres, estamos hablando siempre de Chile, las mujeres pueden votar por primera vez en una elección presidencial en Chile. Y yo le puse 1952, 1934, 1948, 1960. O sea, no es cuando las mujeres tienen por primera vez derecho a voto, sino que la primera vez que las mujeres pueden participar en una elección para presidente de la República. ¿Ya? ¿Cuándo sería ahí? ¿En qué elección presidencial sería? ¿Se acuerdan o no? Cuando las mujeres por primera vez votaron para elegir un presidente de la República. Antes habían votado en elecciones parlamentarias, es decir, para elegir senadores, diputados. Aquí no, la pregunta fue bien precisa, porque acuérdense que uno de los grupos importantes que empezó a tener también mucha participación en Chile fueron las mujeres, ¿ya? Sobre todo buscaron la participación política a través del derecho a voto, que poco a poco fue lográndose en elecciones ya sea parlamentarias y la pregunta era respecto de las elecciones presidenciales. Elegir un presidente. ¿Cuándo participaron por primera vez? ¿Alguien se recuerda, chiquillos? ¿En qué año habrá sido eso? Ninguno se recuerda. De hecho, yo aquí no puse años de elecciones presidenciales. Hay una nomás que corresponde a un año de una elección presidencial y es la del año 1952. ¿Ya? Ahí las mujeres por primera vez participan en una elección presidencial. ¿Ya? Y el presidente que se eligió ahí fue el presidente Carlos Ibáñez del Campo, que fue su segundo gobierno. ¿Ya? Entonces, esa fue la primera vez que las mujeres participan en una elección presidencial, ¿ya? Antes, como les digo, había participado, las mujeres tenían participación en elecciones parlamentarias, ¿ya? Entonces, es un avance en este caso por, digamos, los derechos políticos que tienen las mujeres que fueron, digamos, durante la primera mitad del siglo XX ya plenamente establecidos y por fin en el año 52 las mujeres pudieron participar en una elección presidencial, ¿ya? Y tenemos también la pregunta siguiente. Déjenme avanzar. La pregunta 14. Aquí esta pregunta sí tiene, según yo, una mayor dificultad. Hablamos aquí de las pirámides de población, ¿ya? Dice, según la pirámide de población del año 1950, la población presentaba, entre otras, las siguientes características, ¿ya? Alta natalidad, alta esperanza de vida, baja mortalidad infantil, una notoria mayor población de hombres por sobre las mujeres. ¿Ya? Año 1950. Pirámide de población. Recuerden que la pirámide de población es un gráfico que
según las características de la población, da esa forma piramidal, ¿ya? Nosotros vimos imágenes de esos gráficos, ¿ya? Da una forma de pirámide o de triángulo, como quieran llamarlo ustedes, ¿ya? Para que se les hace más fácil. Entonces, en los años 50, la población tenía ciertas características que uno puede apreciar en una pirámide de población, ¿ya? Lo primero, ¿qué es lo que aparece en la pirámide? En la pirámide de población aparece la población de hombres y mujeres, este triángulo, esta pirámide se divide por la mitad y en un lado aparecen los hombres y en el otro lado las mujeres, ¿ya? Y la base de la población está la población, digamos, menor, ¿ya? Es decir, de 0 a 4 años aparecen en la base, en la parte de abajo. Y subiendo aparece, por ejemplo, de 0 a 4 años, de 5 a 9, de 10 a 14 y así. Y subiendo, digamos, hasta la cima de la pirámide, la parte más alta, están los grupos de edad de 80 años y más, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede uno concluir? Observando el gráfico, ¿ya? Que yo les pedí que, digamos, que se los envíe y todo, le analizamos en la clase. Observando el gráfico, uno puede concluir algunas características, ¿ya? Eh, Vamos a ir punto por punto. Dice alta natalidad. ¿A qué se refiere la alta natalidad? ¿Qué es lo que es la natalidad? Se refiere a qué cosa la natalidad. A los nacimientos, a las muertes, a las enfermedades. ¿A qué se refiere la natalidad? ¿Qué es lo que es la natalidad? ¿A qué se refiere? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de natalidad? ¿Qué tan frecuentemente nacen nuevos Nacimiento. bebés? Exacto. Bien, bien, bien los dos. A los nacimientos, ¿cierto? Entonces uno puede ver en base a la población si es que hay alta natalidad, si es que han nacido muchos niños. ¿Por qué? Porque el gráfico en la parte de abajo, en la base, está, digamos, bastante completo, digamos, ¿ya? Tiene una base fuerte, porque nacen hartos niños. Después dice alta esperanza de vida, ¿ya? La esperanza de vida ya vimos lo que era, es eh, los años que viven las personas, ¿ya? Y ahí uno no se fija en la base, sino que se fija en la parte alta de la pirámide. Y en general, en los años 50, las pirámides en la parte alta eran bastante más pequeñas, más angostas. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir? Que hombres y mujeres, cuando ya llegaban a una edad de 80 años y más, viven menos en los años 50. Por lo tanto, no es como lo anterior. La anterior, la base de la pirámide era bastante fuerte. Aquí no. Aquí la pirámide va reduciendo su espacio en lo que es la esperanza de vida. Por lo tanto, en los años 50 no era muy alta la esperanza de vida y nosotros ya vimos, ahí era más o menos 57 años en los años 50. ¿Ya? Después dice baja mortalidad infantil. O sea, ¿qué significa? Que mueren menos niños. Eso podría ser o no. Y después dice una notoria mayor población de hombres por sobre las mujeres. Es decir, que el gráfico nos indica a nosotros que hay mayor cantidad de población de hombres que de mujeres. ¿Ya? Entonces, ahí uno tiene que ir analizando punto por punto con el gráfico y yo se los envío a ustedes y tratar de responder esta pregunta. ¿Ya? Aquí hay varias que uno descarta al tiro. Hay una sola que sería, digamos, la que, digamos, es la correcta, ¿ya? Que uno dice, ah, no, esta, porque yo miro el gráfico y al tiro. En Chile nunca ha habido una notoria mayor población de hombres que de mujeres. Al contrario, siempre es un pequeño porcentaje de población femenina más que la masculina, ¿ya? Siempre, digamos, nacen más niños estadísticamente, pero la población femenina siempre supera en un porcentaje a la de los hombres. No notoriamente, no es que haya mucho más mujeres, no, un pequeño porcentaje. ¿Ya? Si uno ve las cifras y la ve en la actualidad, busca la población actual en Chile y uno siempre ve que hay un pequeño más, digamos, cantidad de mujeres.
más que de hombres. ¿Ya? Entonces, aquí hay varias cosas que uno puede ir descartando al tiro. ¿Ya? Y por lo que nosotros vimos en clase, ¿ya? Que, por ejemplo, había una mortalidad infantil que era bien importante. Y de hecho, yo les dije, había muchos niños que morían incluso por enfermedades que eran infecciosas. También hubo una época en que los niños incluso sufrían mucha desnutrición. Y eso dura en Chile más o menos hasta los años 70, 80, que habían muchos niños con una alta desnutrición, ¿ya? Cosa que fue cambiando y en la actualidad uno no encuentra niños desnutridos. Por eso surgieron organizaciones que tenían que ver con el apoyo, fundaciones, el apoyo hacia los niños desnutridos. Y también hubo programas de gobierno que tenían que ver con la alimentación de los niños, la alimentación escolar. ¿Ya? Actualmente no, pasamos de la desnutrición, pasamos a otro problema que tiene que ver con el alimenticio, que es la obesidad infantil. ¿Ya? Pasamos de un extremo a otro. Pero en esa época, en Chile, el mayor problema, digamos, había una alta mortalidad infantil. Morían muchos niños al nacer, por falta de atención médica, también por lo que dije, por la alimentación, por enfermedades contagiosas que habían en la época, infecciosas, ¿ya? De ahí son importantes también, por eso en Chile se implementó un plan de vacunación, ¿ya? Que bastante exitoso, digamos, hasta la época en que Chile se han ido erradicando algunas enfermedades, ¿ya? Ahora, con el surgimiento, en la actualidad, con el surgimiento de movimientos antivacunas, ahí ya hay un poco más de problemas, pero en Chile, en esa época surgen todos estos programas de vacunación, de atención de la alimentación de los niños, etcétera. ¿Para qué? Para frenar la alta mortalidad infantil que había en ese momento. ¿Ya? Otra pregunta que apareció como una de las más difíciles es esta, la número 6. Dice acá, dice, a partir de 1920, la clase media en Chile estaba integrada, entre otros grupos, por 1, militares, 2, inmigrantes, 3, profesionales. ¿Cuál sería? Que esta pregunta es fácil, pero se confundieron, no sé. ¿Cuál sería la respuesta ahí? Militares, inmigrantes, profesionales, parte de lo que fue la clase media o sectores medios, que también junto con los obreros, junto con las mujeres, empiezan a adquirir mayor relevancia, mayor importancia. ¿Quiénes de estos grupos o los tres serían integrantes de los llamados sectores medios? Los militares, los inmigrantes, los profesionales serían parte de lo que se llamó los sectores medios, la clase media. ¿Quién me puede contestar? ¿Los militares serían parte de la clase media? Los inmigrantes, todos, ya, muy bien, todos, ¿ya? Acuérdense, los militares incluso no eran parte, uno puede pensar, pero los militares eran los que estaban dentro del grupo que tenían más poder. No, en esa época los militares incluso hubo una situación que se llamó ruido de sables, ¿ya? En que los militares presionaron al gobierno de la época para que les pagaran sus salarios y se los mejoraran también, ¿ya? ¿Por qué? Porque antes lo habían, imagínense, los militares pidiendo aumento de sueldo cuando ellos en general no son un movimiento político, ¿ya? Ellos no participan políticamente, no salen a marchar, nada de eso. Pero en los años 20, ellos se vieron en la obligación de pedir un mejoramiento de sus salarios, cosa que el Parlamento le negó. Entonces, ¿qué lo que hicieron? Presionaron y se hizo el llamado movimiento o ruido de sables, ¿ya? Que es cuando se escucha, y eso se usa a nivel, digamos, no solamente de Chile, cuando los militares presionan y se teme muchas veces que haya un golpe de Estado. No siempre sucede eso,
pero se llega a ese temor, que los militares hagan un golpe de Estado, saquen al gobierno que está en el poder y se coloquen otras personas como gobernantes. Entonces los militares pidieron aumento de sueldo porque en realidad no se les había pagado y pedían que se les pagara y que se aumentara. Pero el Parlamento se negó porque ellos estaban aumentando su propio, digamos, sus propias dietas, ¿ya? Cosa que fue impresentable en ese momento. Los inmigrantes, acuérdense, todos los extranjeros que empezaron a llegar a Chile en la primera mitad del siglo XX, ¿ya? Escapando, son la mayoría europeos, ¿ya? ¿Escapando de qué? Escapando de Europa, de las guerras, ¿ya? Y de los procesos, digamos, de las crisis que había en Europa, y ellos llegaban acá a América, en el caso de América del Sur, especialmente a Brasil, Argentina también, y muchas veces llegaban de esos países, se trasladaban a Chile, ¿ya? Inmigrantes que provenían de Italia, de Francia, ¿ya? De Alemania también algunos, pero generalmente de España provenían los que escapaban de la guerra, ¿ya? Y de las crisis. Y venían, como decíamos, con lo opuesto, ¿ya? Ahora, tenían educación, tenían incluso algunos con una profesión, llegaban a Chile, pero aquí no tenían riqueza, llegaban con lo opuesto nomás. Y cuando hablamos de los profesionales, acuérdense que nos referimos a las profesiones liberales, por ejemplo, abogados, médicos, los profesores, ¿ya? En general, los sectores medios son gente que tiene educación, pero que no tiene riqueza, ¿ya? Tiene educación, estudió, pero no tiene riqueza, no tiene el poder que tienen los sectores altos, como mencionábamos nosotros, y que le dábamos nombre de aristocracia alguno, elite, oligarquía, clase alta, que en general eran los que dominaban y controlaban el poder, en este caso, en, durante, digamos, la primera mitad del siglo XX. ¿Ya? Esas eran de las preguntas que tuvieron mayor dificultad, ¿ya? Y que había que, siempre les digo, hay que ir leyendo, ¿ya? Leyendo y que no nos cueste tanto. Ejemplo, aquí hay una pregunta fácil que no debió tener dificultades y que sí, algunos la omitieron, ¿ya? Que es la pregunta 8, ¿ya? Dice, los sectores medios, que estábamos hablando recién, pudieron a mediados del siglo XX en Chile acceder a tecnologías como electricidad, 1, 2, radio, 3, cine. ¿Pudieron acceder a los tres? Los sectores medios, por ejemplo, electricidad, radio, cine, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX. ¿Pudieron hacerlo o no? Las personas que nosotros Sí, decíamos, sí, ellos pudieron hacerlo. Los que tenían más dificultad en realidad eran los sectores más bien, los obreros, los sectores más pobres de Chile, más vulnerables. ¿Por qué? Porque la electricidad, acuérdense, empezó digamos, a expandirse y muchas veces no llegaba a todos los sectores, ni a todo, ni digamos dentro de la ciudad no llegaba a todos los sectores, ni tampoco llegaba a todo el país. Las zonas rurales, las más alejadas, eran las que tenían más dificultades porque la electricidad empezó a llegar después ahí. Llegando la electricidad, tienen acceso a la radio y también está el cine, ¿ya? La electricidad entonces se transformó en la tecnología que permitió expandir otras tecnologías, ¿ya? Y recuerden, no solamente está lo que es el alumbrado público, muy importante, y el alumbrado domiciliario de las casas, sino que también todo lo que implica la electricidad, como por ejemplo la radio, ¿ya? Y posteriormente ya avanzado ya el siglo XX, lo que sería la televisión, que se transformó en el medio de comunicación más masivo de, del siglo XX en este caso, ¿ya? Entonces, ahí tenemos algunas de las preguntas que, digamos, tienen un grado mayor o menor de dificultad. Vamos a dejar de compartir y déjenme revisar esto antes. Ya, ya chiquillos, es que no puedo, no veo el chat cuando me contestan por el chat las preguntas. Chiquillos,
lo otro. La semana pasada, el día miércoles 22, yo dejé disponible en segundo B, en WebClass, las pruebas rezagadas o pendientes, como queramos llamarle, de el segundo semestre, ¿ya? Que eran 2 notas, la nota 1, la nota 2, que eran 2 pruebas que nosotros hicimos sobre, digamos, distintos temas que yo las asigné, pero hay gente que todavía está pendiente, no entró a dar pruebas, ¿ya? ¿Quiénes no entraron en el segundo medio B? Para la primera nota, la nota 1 del segundo semestre. Yo tengo los apellidos anotados nomás aquí, ¿ah? Becerra, Berríos, Cifuentes, Espinosa, Ulloa y Vilches. ¿Ya? Ulloa puse, bueno, tengo 2 Ulloa ahí. Ya, Ulloa y Vilches. Ya, el resto, Albornoz, Ávila, Lobos, Mariscal, Rangel, esas notas ya, incluso están en la planilla de notas de WebClass, ya están puestas, ¿ya? Entonces, ahora van a tener que esperar una tercera, diría, no, una segunda ocasión para asignar estas pruebas, porque, chiquillos, aquí hay gente que se me repite. La segunda nota, por ejemplo, Becerra, Berríos, deben las 2, ¿ya? Becerra, Berríos, segunda nota, no entraron. Da Polonio, Espinosa, Christopher Hernández, Ulloa, de nuevo. No entraron a dar pruebas. Las personas que entraron, las notas ya están, chiquillos: Bugueño, Carrasco, Cifuentes, Cruz, Carolina Hernández, Salamanca, Zavala, ¿ya? Ellos ya tienen su nota en la planilla de notas de WebClass, ¿ya? Así que eso, no, Albornoz, Jeremy, no, ya me diste la prueba que debías, ¿ya? Ya está tu nota. Está como les digo, ustedes vean la planilla de notas de WebClass a través del perfil del apoderado, ¿ya? Entonces, quedan pendientes todavía. Estoy hablando del segundo semestre, ¿ya? Que lo hice la semana pasada. No les asigné todas las pruebas pendientes porque si no, hay varios que me deben otras más, ¿ya? Entonces, esta semana van a estar las pruebas pendientes o rezagadas del primer semestre. Y en el segundo B son 3 pruebas, ¿ya? Porque son 4 notas en total, pero fueron 3 pruebas y un trabajo, ¿ya? Entonces, la primera nota la debe Espinosa, Ulloa, no es Juan Pablo, ¿ah? Es el otro Ulloa, José Profe, Miguel, si no me equivoco. Vilches, dígame. la primera nota fue una prueba, ¿verdad? ¿De cuál estamos hablando? En este momento estoy hablando del primer semestre. Sí, ¿ya? Ah, ok. ¿Ya? En el primer semestre, las 3 primeras notas fueron pruebas y la cuarta, la última, fue un trabajo. ¿Ya? En el segundo semestre hemos puesto 2 notas nomás, las 2 son pruebas. ¿Ya? Veo aquí algunos que están presentes aquí. Entonces, acuérdense, ahora estoy hablando del primer semestre, que yo las voy a asignar ahora el miércoles. ¿Ya? El miércoles 29 yo las voy a asignar. ¿Y quiénes son los que estarían pendientes? Segundo medio B. La primera nota sería Espinosa, Ulloa, Vilches. La segunda nota, Berríos, Bugueño, Espinosa, Ulloa de nuevo. Y la tercera nota, Carrasco, Espinosa, Ulloa. Yo tengo JM Ulloa, por si acaso, no Juan Pablo, ¿ya? Esa persona, entonces yo les voy a asignar las 3. Hay gente que me debe las 3 pruebas, ¿ya? Entonces ahí yo les voy a dejar el tiempo ahí suficiente para que puedan hacerlas, porque ya estas son notas como les digo, del primer semestre, que yo las asigné, pero no entran a darlas. Entonces el miércoles yo ya les mandé hasta el correo, y no se los mandé a todos, se los mandé incluso personalizados. Así que el miércoles yo las asigno y
les mando ya el correo ahí avisando que ya está listo. Y se lo mandaré con aviso al apoderado incluso. Esta vez no lo hice, pero lo tendré ahí presente al apoderado para agregarlo al correo. Y al profesor jefe o profesora jefe. ¿Ya? ¿Duda, consulta respecto de las notas, chiquillos? Entonces, me preocupa lo que están pendientes porque, chiquillos, se les van a juntar pruebas de todas las asignaturas, no solamente de historia. ¿Ya? Entonces, se van a ver prácticamente ahí llenos de pruebas y trabajos que tienen que hacer en nuestros sectores. ¿Ya? Entonces, ojo ahí con eso. ¿Ya? La próxima semana nosotros hacemos la clase y nos corresponde ver distintas visiones. Vamos a llegar a lo que fue el golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973. Y el programa plantea como objetivo conocer distintas visiones, o sea, distintos puntos de vista de cómo se vio este golpe de Estado del 11 de septiembre del año 1973 en Chile. ¿Ya? Vamos a ver distintos autores de cómo ellos ven y cómo se explica, ¿ya? ¿Por qué llegamos a un golpe de Estado en Chile en esa época? ¿Ya? Así que eso, chiquillos, y no sé si hay alguien que tiene dudas respecto de las notas. Ya, de las notas, cualquier cosa me escriben. Si hay alguien tiene, profesora, yo tengo una duda por la nota que debo, me escriben. Yo reviso y le contesto. ¿Ya? Pero las notas están todas puestas, las de las pruebas están todas puestas en la planilla de notas de WebClass. Usted ingresa con el perfil del apoderado y puede ver sus notas. ¿Ya? Ya, chiquillos, no sé si hay alguna duda más, consulta. Así que el próximo miércoles tendríamos estas pruebas asignadas a las que yo dije. ¿Ya? Espinosa, Ulloa, Vilches, Aliber Ríos, Víctor Bugueño, Espinosa, Ulloa, Carrasco, Espinosa de nuevo y Ulloa. ¿Ya? Si no sabe, aquí corresponde cada prueba, me pregunta y yo le señalo. ¿Ya? En este momento son distintas, son las del primer semestre, las que hicimos el semestre pasado, entonces con certeza no recuerdo bien, pero si usted tiene dudas, me escribe y yo le respondo esa duda. Chiquillos, no sé si tienen alguna duda más, consulta. ¿Ya? Así que estaríamos listos entonces.